que la idea de esta noche es unificar un poco conceptos, porque después del 2023 que hubo una, unos estudios que se realizaron sobre una revisión bibliográfica, se empezó a hablar mucho sobre luz azul, si sobre los dispositivos que protegen de esa radiación azul eran ciertos, eran mentira, y salió una cantidad de conceptos que hoy muchos no sabemos cuál es la realidad y cuál es la verdadera respuesta. Hoy pretendemos acercarnos a ella, pero desde la evidencia, y no solo eso, sino mirar desde la nutrición ocular, que es una de nuestras nuevas herramientas, además de solucionar esta controversia con los filtros, observar los filtros naturales que tiene nuestro tejido retinal, lo que es el pigmento macular, como ciertos nutrientes, como herramientas que puede tomar cualquier optómetra de cualquier parte del mundo, no importa de dónde sea cualquier optometrista, porque cuando usted está formulando un nutriente, es como, o un suplemento, es como si usted estuviera diciéndole al paciente, tómese un chocolate todas las mañanas, ¿cierto? Solo que con conocimiento de causa. Y eso es lo que queremos mostrarle en el día de hoy y queremos compartirles de Nutrición Clínica 360. Entonces, aquí está lo que de pronto nunca nos dijeron y lo que vamos a abordar para crecer en ese tipo de conocimientos. La luz azul, ¿cuáles son los últimos conceptos que hay sobre el tema? Es una verdad que sí está dividiendo la optometría en diferentes conceptos, incluso alguna vez en una de las redes, en LinkedIn, vi que hubo como un debate y maravilloso, porque estamos cada uno de nosotros tomando en cuenta y analizando, que eso es lo importante, de que como optómetra seamos más científicos que comer entero, ¿cierto? Bueno, no toda la luz azul, este es el primer concepto que vamos a dejar, ni toda la luz azul destruye la retina, ni todo filtro azul va a salvar los ojos, ¿sí? Vamos a saber qué es real y qué es mentira. Entonces la pregunta real no es ¿la luz azul es buena o mala? No. La pregunta correcta es ¿qué parte del espectro importa? ¿En qué condiciones y sobre qué tipo de retina? Incluso a medida que avanzamos en la charla, vamos a encontrar ciertos conceptos que son muy necesarios y que queríamos y necesitamos hace mucho tiempo. La visión actual en optometría no es casual. A ver, existen mm, varias razones por las cuales estos conceptos han variado. A ver, hay una base fotobiológica real. La retina no es un tejido, la retina no es solamente como ah, algo sencillo como la piel, como cualquier otro tejido, no. La retina mu- es un tejido, digamos, casi que un ser vivo. Él reacciona no solo a nutrientes, no solo un tejido celular, no. Él también reacciona a la luz. Tiene una base fotobiológica y no podemos hacer esas extrapolaciones incorrectas, no podemos sobrecomercializar este tipo de incógnitas y hablar de que los azules es y y la protección o los filtros contra la radiación azul son lo más maravilloso. Pero tampoco nos debemos ir al extremo, donde decimos que eso no sirve para nada, que eso es solo comercio. Entonces hay análisis apresurados y lo vamos a entender. Una de las razones de esto, enseguida lo vemos porque es debido a que no hay respuestas y como estudios estandarizados y no hablamos todos el mismo idioma. ¿En qué? Bueno, uno de los extremos incompletos es la luz azul, es dañina, versus todo es marketing, que es el otro concepto de los que hemos estado hablando. Entonces, ambos son científicamente pobres en sus afirmaciones. Porque, ver, vamos a empezar con algo. Eh, ¿Por qué la importancia de entender esto a fondo? A veces uno dice, nosotros debemos al retinólogo, al oftalmólogo, no. La prevalencia hace unas 3 décadas, en el 90, la prevalencia local era de cada 100 personas, 6 o 7 sufrían de degeneraciones maculares, personas mayores, y eran personas mayores de 40, 45 años, ¿sí? Según este par de estudios. Resulta que hoy en día esta prevalencia ha aumentado impresionantemente. Está entre el 8, el 10 y en algunos sitios de Europa el 12%. Estamos hablando que cada 10 personas, más de una persona tiene degeneraciones maculares. Y no solo esto, hay alteraciones en retina con daños eh, y deterioro de la agudeza visual. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha cambiado? Vamos a ver qué cosas cambian. Primero entendamos la luz azul. La luz azul en realidad es parte de la luz visible.
La luz azul va entre los 380 nanómetros hasta los 500. ¿M? Entonces, parte de la luz azul está dentro del espectro visible. No es solo una parte. Hay una parte de esa radiación azul que es nociva o puede ser nociva, ya vamos a ver por qué, y otra parte que es necesaria. Hay que entender dos cosas. Dentro del azul hay dos realidades. Hay una zona de mayor energía, de mayor potencial y de un riesgo fotobiológico mayor. Es esa zona de luz azul que hace un daño oxidativo o fotooxidativo en el tejido retinal. Y hay otra área que es sumamente necesaria eh, para el ciclo circadiano, para la melanoxina y para otras cosas que vamos a ver enseguida. Entonces, ¿qué realmente es la luz azul? Del espectro visible, la que va de 380 hasta los 500 nanómetros, hay una que es de alta energía que va entre 400 y 455, mientras que la que es para funciones fisiológicas, la que llamamos la luz azul turquesa, esas reacciones fisiológicas va entre 460 a 500. Específicamente hay una en el área de 479 y 480, que es la necesaria y la que no debe ser bloqueada. Estas funciones sistémicas de regulación circadiana son, pues, ¿cuál es el mecanismo? Ahí hay algo aquí muy interesante. La luz azul, la necesaria, ella activa unas células ganglionares que son fotosensibles, ¿sí? Las IPRGSS. Ellas contienen melanoxina, los picos de sensibilidad, lo que les decía ahora, 439, 480, y ellas regulan el ciclo circadiano. ¿Para qué sirve esto? Para tener el sueño a las horas específicas, para que durante ese sueño que tenemos que ir reparador, es literalmente reparador, porque a determinadas horas durante ese sueño se empieza a trabajar la hormona del crecimiento, empieza a haber ciertas funciones normales que debe tener nuestro organismo. De hecho, hasta los flujos de líquidos, incluyendo el humor acuoso, hay unas cantidades que fluyen a nivel nocturno y otras a nivel diurno. ¿Quién lo regula? Desde esta luz se regula ese ciclo circadiano para que todo nuestro organismo funcione. En la noche hay, en esta reparación, hay células que deben desecharse y y volver a trabajar. Miren que si estamos hablando de la piel se renueva lentamente, diariamente, de manera rápida, como ocurre con la córnea, y esa piel o esas células simplemente caen, ellas están ahí, caen y es reemplazada por la siguiente. En la retina, ¿cómo podemos hacer eso? Es imposible. Hay unos mecanismos específicos para que esto se dé, y esto tiene que estar totalmente regulado. Entonces, este ritmo, estas son las funciones fisiológicas normales. L- bueno, esta que es muy importante, ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema. Esta luz es la que le dice a nuestro organismo, debo estar alerta. Por ejemplo, un conductor que está trabajando en el día, de alguien que trabaja, por ejemplo, en una tractomula, un camión, que son recorridos largos, o cuando estamos de viaje. Una de las causas para que yo esté alerta es precisamente que esa radiación azul esté actuando y trabajando en mi retina. Si yo estoy usando simplemente, como se ve hoy en día, un night vision en el día, puede inducir, al estar bloqueando gran parte de esta radiación azul, puede empezar a inducir sueño al conductor. Entonces, miren lo delicado que es no conocer estos detalles del sueño y la vigilia. Entonces, debe haber estas funciones. Una, la principal, suprimir la melatonina, ¿sí? Esa es la función específica. Y ajustar esa fase circadiana, lo podemos resumir en esas dos, que ahí se desprende una cantidad de mecanismos que ahora no vamos a entrar. Pero ahí vamos entendiendo la importancia de esto. Dentro de sus beneficios, miren que está lo de mejorar el estado de alerta que les hablaba ahora, sincronizar el ciclo y sueño. Por eso cuando viajamos a países muy lejanos se demora mucho en volver a cambiar ese ciclo circadiano para que no quede yo durmiendo en el día y sin dormir en la noche. Hay una regulación hormonal. Se necesita el cortisol que me mantiene alerta y en la noche debe disminuir el impacto positivo en el rendimiento cognitivo. Y bueno, pero la fototoxicidad azul sí existe. Eso de que dicen, no, no, eso es pura carreta, es el otro extremo. Se ha demostrado con modelos celulares, se trabajó en ratas, en pollos, en chimpancés,
incluso en ciertos modelos celulares humanos y modelos, diferentes tipos de modelos animales. Este es uno de los estudios, incluso en estos momentos en el grupo, la doctora Clarita les va a colocar, les vamos a obsequiar tres estudios muy importantes, muy interesantes sobre lo que hacen los antioxidantes, que son uno de los que influyen en estos casos. Este primer estudio, que es uno de los principales que fue publicado, habla sobre el aumento de de lo que es la fotooxidación, el daño mitocondrial, la peroxidación lipídica y la disfunción en el epitelio pigmentario de la retina. Ya vamos a hablar un poquitico mejor sobre eso. Pero este estudio muestra esos daños y esas alteraciones que hay y que se generan. Ya enseguida se las voy a hablar. Les voy a leer textualmente esta parte. Dice, la degeneración retiniana, este está en este estudio precisamente. La degeneración retiniana inducida por la luz azul, haciendo hincapié en las alteraciones estructurales y funcionales del EPR, la sección inicial ofrece una breve descripción general de los efectos de la luz azul en los fotorreceptores, seguida de un análisis exhaustivo de su impacto perjudicial en el EPR. Los estudios in vitro revelan que la exposición a la luz azul induce alteraciones morfológicas y disfunciones del EPR, incluyendo una reducción de la actividad fagocítica. Ahora les hablaba de que se necesita que haya unos cambios en la retina precisamente para que esas células que que se dañan y que se tienen que cambiar, ¿sí? Sean cambiadas. Para eso debe haber una actividad incluso autofagocítica, ¿sí? Hay una alteración en la secreción de factores neurotróficos y una función de barrera comprometida. También se exploran los mecanismos del daño retiniano, incluyendo ese estrés oxidativo. Ya hablamos también sobre el tema un poquitico más a profundidad. La inflamación y la acumulación de la lipofucina, la disfunción mitocondrial y el estrés del retículo. Acá se entiende, de pronto nos enredamos, ya enseguida vamos a entender un poquito mejor. Como no podemos hacer estudios en humanos sobre estas células, se hizo con células humanas in vitro y se encontraron alteraciones en el laboratorio, aumento del arroz, daño mitocondrial, peroxidación lipídica. Para algunos puede que estas palabras eh, sean enredadas y no significan mucho, pero ya las vamos a entender, es muy sencillo de entender. Asociado a exposición, a falta de antioxidante y a degeneración macular asociada con la edad húmeda. ¿Sí? Vuelvo un momentico al anterior. Este estudio, ¿por qué fue controversial? Porque si fue, ustedes lo ven aquí en primera, en el número uno, fue uno de los que estaba apoyando este estudio. Entonces dicen que por ser esto, entonces que va a estar mm, va a estar como sesgado el estudio. Pero si decimos esto, entonces absolutamente todos los estudios que se han hecho en el mundo sobre diferentes dispositivos, porque directamente el laboratorio que está desarrollando el dispositivo, él apoya esas investigaciones para poder comprobar o, o mostrar que esto no sirve, ¿cierto? Entonces no necesariamente porque si lo está aquí vinculado podemos decir que no, que esto es mentira. Debemos ir a qué? Profundizar en lo que dice allí. Si hay algún sesgo, identificarlo. Pero entonces, ya saben, todo extremo y vicioso. En este otro muy interesante estudio, también allí lo tienen para que lo revisen. Habla sobre la fototoxicidad en estas células retinales implicadas con el daño macular y la degeneración macular. Que pensar que aquí hubo alguien que estuvo rayando esto. En este estudio se hablaba de varios detalles. Uno, que en estas investigaciones se encontró que la luz visible influía tremendamente en las alteraciones a nivel de la degeneración macular. Cosas, por ejemplo, no se encontró ningún vínculo entre la exposición de la luz azul y la demanda neovascular o temprana. Sin embargo, se encontraron asociaciones significativas entre la exposición a la luz azul y la degeneración macular húmeda en participantes con bajos niveles de ¿qué? Antioxidantes. Ojo, esto no lo sabíamos mucho. Personas con déficit en su nutrición, bajos niveles de antioxidantes, específicamente del zinc, que nos menciona el Ares también, y de la zeaxantina, la vitamina C y la vitamina E en sangre. O sea, vienen a ser como unos biomarcadores.
y se sabe que estos nutrientes, al carecer el paciente estos nutrientes, mayor facilidad de que existan alteraciones. Entonces, por eso debemos tener en cuenta, hay varias cosas que salen de este estudio, una asociación entre la exposición a la luz y las alteraciones en el epitelio pigmentario. Entre la radiación azul, por ejemplo, hicieron dentro de esto encontraron en estas degeneraciones maculares geográficas que había personas que habían estado expuestas durante los 20 años anteriores, durante más tiempo a esa radiación de luz azul que los que no tuvieron ese daño. No se encontró un vínculo entre la exposición de esta luz azul y la degeneración macular, la neovascular, y lo que les había mencionado los antioxidantes. Además de esto, se dedujo el impacto a largo plazo de la exposición crónica a la luz artificial y a la salud de la retina. Observen ustedes que ahora, ¿por qué empezamos con la prevalencia de la degeneración macular? ¿Qué ha cambiado? Si esta población está durando más años, nuestra población no tiene mayor tiempo de vida, dicen, bueno, entonces va a haber mayor exposición a la luz. Pero entonces, ¿por qué si tenemos una mejor calidad de vida, tenemos más años? ¿Por qué se ha casi duplicado estas alteraciones? Si hoy en día nuestras generaciones permanecen encerradas, no salen tanto a actividades al aire libre. Entonces, ¿por qué las degeneraciones? Precisamente ahí es donde hay alteraciones. Fuera de eso, si ustedes observan, miren, les voy a dejar un detalle muy importante. Dentro de los estudios encontrados, hay equipos, hay dispositivos, computadores o otras pantallas que tienen picos de radiación azul más altos que otros. Depende del tipo de, de equipo que se está utilizando. Y si usted lo usa con luz apagada, ejemplo, televisores, cuanto más grande el televisor, mayor es el riesgo y mayor es la alteración. Y si usted lo usa con luz apagada, los picos de esa luz azul son mucho mayores. Entonces, observen esto tan tremendo. Ustedes van a encontrar, si buscan en internet, hay unas reglas para que, de acuerdo al tamaño de la pantalla y de acuerdo a la calidad y de acuerdo al tipo de pantalla, usted debe estar situado a determinadas distancias. Cuanto más grande, más lejos. Cuanto más intensa la luz de esa pantalla, más lejos. Fuera de eso, la cantidad de iluminación que debe haber debe ser mayor. ¿Por qué? Porque esta luz, la luz alrededor del dispositivo, cambia la temperatura del color. ¿Sí? Al cambiar la temperatura del color, también disminuye un poco ese daño fotooxidativo. ¿Cuáles son las zonas de mayor preocupación experimental o las que más daño hacen? Todo depende del modelo y depende de otra cantidad de factores. Pero hay unos experimentos en la vida real. ¿Cuál es uno de los errores comunes? Y no sé qué tan error sea. Por ejemplo, muchos dicen, no, pues que si eso se hizo en animales, esto lo encontró en pollos, en chimpancés, en ratones, ¿quién nos garantiza que va a hacer daño en humanos? Yo hago la pregunta al contrario. ¿Quién nos garantiza que no va a hacer daño? ¿Qué nos garantiza que haya aumentado la prevalencia? Es más, en este momento, en el último estudio estaba como en 190 millones de personas con degeneraciones maculares. 190 millones, y se calcula que para el 2040 sean 288 millones. Es una cantidad impresionante de personas que están perdiendo su visión porque no encontraron un profesional de la salud visual que le ayudara, no solo por genética, sino todos los otros factores y le ayudara a protegerse. ¿Ok? Entonces ya sabemos que hay estas dos realidades, debemos aprender a controlarlas. Otro detalle que no se ha tenido en cuenta en los estudios. Ustedes han notado que una de las demostraciones que hacen algunas ópticas con una lámpara de luz azul y le dicen, mire, vea que esto no pasa absolutamente nada de luz azul. ¿Qué cantidad de radiación estamos intentando pasar? Incluso ustedes observan, no, es que esta es una protección de masa y ustedes observan a través de ese lente hay unos que se ve demasiado amarillo. ¿Qué pasa? Él está incluso alterando el espectro visible, estará alterando la radiación precisamente que necesitamos. Entonces, ahí es donde yo digo, con basado en esos estudios, a veces
yo le mando un paciente que para que se proteja, a mantenerse con esos lentes que protege y detiene tanta radiación azul, que incluso afecta la luz turquesa buena, es un conductor de largas distancias y de pronto algún día aparece accidentado por microsueños que nunca le habían ocurrido. Probablemente este tipo de dispositivo se lo generó. Por eso debemos saber qué dispositivo estamos suministrándole al paciente, para qué se lo estamos mandando. ¿Sí? Ojo con eso, que esta es una de las realidades tan importantes para tener en cuenta. Bueno, entonces, resumiendo lo que vamos hasta acá, observen, esta figura nos alerta mucho sobre cómo debemos entender entonces esa radiación azul. La radiación azul en la noche, ella va a bloquear la melatonina, es la que está encargada, es la hormona del sueño, para que yo tenga un sueño reparador, un sueño profundo. Si yo llego a este sueño, a los 20 minutos de estar en el sueño profundo, empieza la hormona del crecimiento a trabajar y trabaja en todos mis órganos, va a haber la regeneración que debe haber normalmente. Cuando no lo hay, está ocurriendo un envejecimiento acelerado, envejecimiento mayor a nivel generalizado, pero también a nivel retinal, ¿sí? Durante la noche va a calmar la fatiga ocular y lo importante es que no haya esa disrupción en el sueño, ¿sí? En el día es lo contrario, yo debo estar alerta, el ciclo circadiano debe estar sincronizado y debe estar trabajando perfectamente, debe haber los niveles de energía necesarios para yo mantenerme alerta y, y que todas mis funciones corporales estén funcionando adecuadamente. Todas las hormonas que trabajan en el día deben estar trabajando en el día y las que son en la noche, en la noche. Conclusión, la luz azul tiene función fisiológica, tiene potencial de daño experimental y requiere una interpretación clínica. Yo como optómetra, como optometrista, como licenciado, debo entender esta parte para poder guiar a mi paciente, ¿sí? Y no generarle daños. La retina es uno de los tejidos más exigentes del cuerpo, porque hay alta vulnerabilidad biológica, alto consumo de oxígeno, alta densidad mitocondrial, porque se necesita mucha energía que está intercambiando en este tejido pigmental, en este tejido nervioso, y donde hay estos cambios cromáticos continuos. Hay alta carga de pufa, ya les explico qué es, y exposición constante a la luz. Entonces, es un tejido que quizás, así como la piel está expuesta, el ojo también, a pesar de que tenga unos filtros naturales, pero como está sometido a una alta carga de trabajo energético, así también está trabajando más de la cuenta y puede haber daños. Entonces, aquí lo vamos a poder entender. Esas palabras que pronto no entendíamos ahora, las van a comprender en esta parte de la charla. Los fotorreceptores, que son ricos en DHA, para los que no lo sabían. El DHA es, es un ácido graso poliinsaturado que compone el 65% de la retina, de su estructura, digamos, de esa grasa de la retina, el 35% de la masa prefrontal y el 15 al 25% de la corteza occipital. Y el organismo no lo genera, tiene que recogerlo, tiene que absorberlo exteriormente. ¿De dónde? De los peces. Si la persona es vegetariana o vegana y no prueba, el pescado no prueba nada de estos, de los que contienen este TDHA, él va a ir disminuyendo y va a haber cambios y va a estar más expuesto a alteraciones a futuro. ¿Sí? El DHA es totalmente necesario. ¿Dónde está? En el omega 3, no omega 6, no omega 3, 6 y 9, omega 3 solo. Y no de cualquier pez. Usted puede conseguir el omega 3 de aquí, de la quebradita sucia de aquí, de aquí a unas cuadras de distancia o del río Magdalena. No, hay, para esto debo suplementarme y debe tener cierta calidad. Una calidad, por ejemplo, extraer de peces y de peces que están en aguas frías, que tiene un tipo de aceitico especial, de peces salvajes, no de criadero, que no se congelan fácilmente. Cuando es de esta verdadera de tipo de omega 3 que está compuesto de HA y EPA, usted lo mete al congelador un par de horas, 3 horas, 4 horas y lo saca.
y ahí mismo toma su contextura y vuelve a ser blando, pues rapidísimo, ¿sí? Bueno, deben ser funcionalmente, digamos, perfectos para esta categoría, para esta retina. Y químicamente, el DH es vulnerable porque es altamente oxidable, ¿sí? El EPR, el encargado de esa, allí sea esa fagocitosis, el metabolismo, tiene una función de defensa y de reciclaje, ¿sí? Cuando esto está fallando, todo va a fallar. La A2C y lipofucsina, estos son los, se llaman cromóforos, son moléculas que absorben la luz, ¿sí? Por ejemplo, esa A2C en retina. No son como estos residuos pasivos, son fotosensibilizadores que ayudan a que la retina trabaje y cumpla una de sus funciones principales, un tejido altamente especializado que es un milagro vivo, donde usted la luz, un, un rayo de luz de cierto color, lo está convirtiendo en un impulso eléctrico, lo transmite a través de los cables que viene a ser el nervio óptico y sus fibrillas y microfibrillas, y lo va a llevar a través de toda la vía hasta la corteza occipital, donde el cerebro va a interpretar lo que está viendo. O sea, quien en realidad ve es la corteza visual. Por eso a veces esas personas que sufren migraña con aura o los que hemos visto esto, ustedes ven, empieza a ver brillos, empieza a verle la cara a la persona brillante, empieza a ver cosas en el centro de su fobia para donde usted mire, y no es su fobia, la está interpretando el cerebro, que bien, como si viniera desde la fobia, se está estimulando allá atrás, como si fuera su ojo, y usted literalmente ve esas luces o esos movimientos que en realidad no están. Bien. Esa luz azul también ella va a generar una oxidación a nivel del tejido. Esto se llama fotooxidación. Cuando ocurre esta fotooxidación, ya vamos a ver el mecanismo, eh, es cuando ocurren los daños en el EPR, ocurren los daños en la célula y ocurren los daños en la membrana y colapsa la célula retinal. Entonces, el problema no es solo la luz, es cómo la biología de la retina responde a esa luz, ¿sí? Y hay otro montón de factores ahí. Ese envejecimiento va a cambiar la retina. No solo vamos a ver distinto, vamos a perder visión, sino no vamos a responder de manera diferente a esa luz, ¿sí? Entonces, en el núcleo del daño, aquí está resumido. Viene el fotón, viene la parte oxidativa a nivel retinal y luego viene el daño. Esto se llama cascada biológica. Cascada biológica que es el estrés oxidativo, daño mitocondrial, peroxidación lipídica, inflamación y por último, la muerte celular. Esos cambios retinales vienen así. El paso uno es el estrés oxidativo, exceso de iluminación va a estar generando. En estos casos es donde yo estoy trabajo en el desierto, trabajo campo abierto, trabajo en este tipo de actividades. Necesito obligatoriamente protegerme, ya no solo de luz azul, sino de otras partes. Todo empieza acá, ¿cierto? El estrés oxidativo va a generar un exceso de sus radicales libres. Y esos radicales libres, y ustedes saben que son esas moléculas que van a dañar las células, ¿sí? Esto en medicina es lo que llamamos ROS. O sea, en inglés es la sigla de Reactive Oxygen Species, ¿sí? Pero que son radicales libres, sencillito. Alteración oxidativa que va a dañar mi célula. La mitocondria, que es el paso 2, viene un daño mitocondrial. Disminuye las ATP, que es la energía celular, y aumenta precisamente esos radicales libres. ¿Qué es lo que pasa? Aquí cuando viene el daño mitocondrial, este se va a convertir en un amplificador de ese daño porque va, va a ayudar a que colapse más rápido la célula. Viene el paso 3 que es, esto va a generar a su vez una peroxidación lipídica, que es esa cosa. Nosotros tenemos unas membranas que están ricas, que es pufa, son esos ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? El DHA que estamos hablando. Y es un blanco muy fácil de la oxidación, ¿sí? Cuando esta se oxida, daña la membrana, después de dañar la membrana, la rompe y al romperla, colapsa la célula. En el paso 4 esto genera inflamación. Hay una activación de vías que llaman en el NLRP3, ¿sí? Que es el inflamosoma, perdón, y que es un sensor del sistema inmune.
él le dice al organismo, oiga, lo pone en alerta. Inflámese, necesitamos protegernos, venga defensas, venga, y trae todo este mecanismo inflamatorio. Lo mismo que ocurre en la cascada inflamatoria en otras zonas del cuerpo, aquí está ocurriendo exactamente lo mismo a nivel celular, ¿sí? Y el último y quinto paso que debería ser ¿qué? La muerte celular. Eh, Hay algo, se considera literatura emergente, que es la ferroptosis, porque obvio, es un tejido altamente vascular. Tenemos hierro y hay peroxidación, el hierro más la peroxidación lipídica rompe esa membrana y lleva más rápido a este tipo de muerte celular. Entonces, ferroptosis es un tipo de muerte celular al combinar ese hierro con la oxidación de los lípidos, ¿sí? Entonces, resumen de la ecuación, viene la luz, más los cromóforos, el oxígeno, los lípidos, más la edad del paciente. Esto genera una carga oxidativa y viene el daño celular. Aquí es donde viene la controversia. En el 2023, Cochrane realiza este estudio, identifica diferentes estudios, mm, los analiza durante 5 semanas, como las lentes oftálmicas con filtro de luz azul para mejorar el rendimiento visual, el sueño y la salud macular en adultos. Vean que está cobijando varias cosas bajo la misma sombrilla. El objetivo era evaluar los efectos de lentes de filtro azul en comparación con las lentes, perdón, sin filtro azul y ver qué diferencias había. Ahí les pasamos este estudio también para que lo revisen. Están recopilando varios datos, ¿sí? Su conclusión principal fue que fue el boom y empezó a rodar por toda parte, que esto no funciona. Que estos lentes probablemente no reducen los síntomas de fatiga visual por uso de computador a corto plazo, comparados con lentes sin filtro azul, y que no hubo diferencia clínicamente significativa en algunos desenlaces de rendimiento visual, como la frecuencia crítica de fusión, además del efecto sobre el sueño, fue incierto o no concluyente y no se encontró evidencias de protección macular retinal clínica. Una gran parte de los estudios incluidos no evaluaron realmente ese desenlace de manera adecuada, porque, o sea, no estoy poniendo en tela de juicio a una entidad tan importante como Cochrane, sino que los resultados que está dando acá es sobre cosas diversas, distintas a todo lo que les acabo de decir ahora, ¿sí? Fuera de eso, aquí hay cosas diferentes. A ver, el seguimiento fue muy corto, 5 semanas. Hay mezcla de desenlaces muy distintos con lo que dice ahora esa misma sombrilla. Hablan de la astenopia digital, depende mucho eso depende de la superficie ocular, de la tasa de parpadeo, la ergonomía, el tipo de filtro que usaron, el tipo de antirreflejo. Estamos combinando antirreflejo, tenemos lentes antirreflejo, tenemos lentes night vision, tenemos filtros selectivos de luz azul, tenemos antirreflejos azules. ¿Cuál fue el que usaron? ¿Cuál se estandarizó? No se estandarizaron. Entonces, hay varios factores que al no tenerse en cuenta, de pronto nos está llevando a un resultado que no es el ideal. Entonces, no se evaluó de verdad la protección macular. La categoría filtro azul no fue ópticamente homogénea en todas las partes, aunque se tomó una muestra relativamente grande y de diferentes estudios, ¿sí? Hubo muchas variables combinadas ahí y muchas de esas variables eran subjetivas, como el confort. Ah, ese lente lo descansa, no lo descansa, ¿cómo le va con eso? ¿Cierto? Y al ser subjetivas, ahí es muy susceptibles de ruido, ¿sí? La intensidad de la luz que se utilizó en las pantallas, la alimentación que tenía este paciente, qué nutrientes tuvo, cosas hasta cómo está su barrera intestinal, que acuérdense que el intestino, ojo, tiene una conexión ese eje, y cuando la barrera intestinal está alterada, hay alteraciones a nivel retinal también, que no podemos cobijarlos bajo como la misma cobija. ¿Dónde discrepa esa revisión? Precisamente. La hipótesis circadiana depende muchísimo del horario del contexto. ¿Y eso cómo se estandariza? Bueno, entonces tengamos en cuenta eso. Ahora, miremos, hay una defensa retinal. Nuestro organismo es tan maravilloso, tan sabio, es perfectamente realizado para que cumpla estas funciones. Tiene un pigmento macular donde está la luteína, zeaxantina y mesociaxantina, que tienen una distribución. Por ejemplo, eh, la zeaxantina que está en la retina, en la fovea, tenemos la luteína, y a ver, tenemos a nivel también periférico, ¿sí?
¿Se acuerdan de la mácula lútea? Ella está en la periferia. La zeaxantina a nivel central y la mesozeaxantina, que ella está en el tejido eh, profundo y es una de las más importantes y de las que casi no hablamos, ¿cierto? ¿Cuál es su primer función? Precisamente ser el filtro óptico natural, ¿sí? Con lo que el ojo se defiende cuando esta radiación llega a atravesar allí, ¿sí? Entonces, la primera defensa retinal, precisamente, la tenemos allí. Allí vamos a hablar de las MPOD, que es la densidad óptica de ese pigmento macular. ¿Qué tan denso es? Cuanto más denso, mayor protección tenemos, ¿sí? Al aumentar el MPOD con la luteína y la zeaxantina, va a mejorar la protección, va a mejorar esa barrera propia de mi organismo, ¿sí? Lo que puede mejorar el contraste, el glare y el fotoestrés, ¿sí? El pigmento macular es, ¿qué? Óptica, más bioquímica, más nutrición. Aquí les debo uno de los que normalmente usamos, el multicaroteno, que tiene el, como el contenido, un contenido mayor que nos da un resultado muy rápido cuando lo estamos utilizando en los pacientes. Recuperaciones a veces, o sea, uno no puede decir, no, todo el mundo va a lidiar, esto es la panacea, pero sí hemos logrado unas recuperaciones tan especiales que por eso eh, también es muy, muy recomendable que ustedes también lo usen. Mejora la función visual. ¿Qué es lo que puede mejorar? Como ya les estaba mencionando ahora, el contraste, el glare, el deslumbramiento, la recuperación al fotoestrés y sensibilidad visual. Aquí hago un paréntesis. El deslumbramiento, ¿qué tanto daño puede hacer? Ustedes lo encuentran en los albinos. Un niño albino, aunque no tenga una hipoplasia macular, el solo hecho de ser su iris ausente de pigmento, a través de esas fibras del iris, atraviesa la luz y el deslumbramiento que hay general hace que no pueda desarrollar su visión. Lo mismo que ocurre en una persona cuando hay un coloboma, por ejemplo, ¿sí? Y usted lo puede solucionar, valga en este momento el paréntesis, evitar ese nistagmus que se forma en un niño que su fobia está bien, pero al ser albino deja pasar tanto el rayo de luz a través de esas fibras y deslumbra y no deja enfocar bien. Con un simple lente de contacto que sirva a manera de diafragma, ya con eso lo soluciona y logra que la visión se desarrolle normal. Pero donde toca tomarlo, estando el bebé desde recién nacido. Y ustedes notan cómo rapidísimo corrige eso y corrige la visión. El nistagmus desaparece, porque ya puede fijar al no haber ese deslumbramiento. Aquí está la bibliografía de donde se sacamos gran parte de las afirmaciones y lo que estamos haciendo. Miren, observen ustedes la cantidad de bibliografía que hay. Tenemos de la luz azul y esta controversia que hablábamos, del espectro visible y esa luz azul, la nociva versus la útil o la turquesa, el riesgo celular retinal y los mecanismos biológicos, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el pigmento macular y la defensa biológica. Miren que esto hemos a grandes rasgos queríamos traerle para que ustedes entiendan. Entonces, que a partir de hoy no digamos que es que los filtros de luz azul son malos. No, lo que está mal es la forma de ordenarlos, ¿sí? Por esa razón también, mire que s- cuando estamos hablando de esa radiación azul nociva, no es lo mismo una persona que vive en el trópico, una persona que vive aquí en la zona ecuatorial que una persona que vive hacia el polo, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo la forma como incide esa luz. No es lo mismo la hora en la que la recibe, ¿sí? Entonces hay una cantidad de variables que están influyendo y en las cuales yo debo entenderlas para yo también sugerirle al paciente. Pues estoy haciendo un tratamiento de control miopía o estoy haciendo un tratamiento de premiopía y estoy mandando al paciente a que haga su actividad al aire libre. No lo ponga a hacerlo a las 12 del día, donde recibe mayor radiación de luz, ¿cierto? Y menos sin protección, ¿ok? Pero tampoco es ponerle un bloqueo, sabiendo que el paciente necesita de la luz solar para ayudarle en el tratamiento de la miopía. También los filtros, nutrición ocular y la aplicación clínica. De todo hay un poquito acá. Entonces, para terminar, la evidencia científica clave que nos dice, existe una diferencia enorme entre el profesional que se limita a corregir lo que ve y el que empieza a entender lo que no se ve, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo empiezo
a entender y hablar sobre lo que es el estrés oxidativo, la bioenergética de mi tejido. Ya no estamos hablando del médico bioenergético por allá, que lo ve uno encumbrado y en otras cosas no, estamos hablando, yo también debo entender bioenergética, eso es lo hermoso de nuestra profesión, que toma varias áreas y que yo cuando quiero hacer que mi profesión sea integrativa, debo tener en cuenta todo esto. Entonces, mire, la bioenergética del tejido, la bioenergética a nivel ocular, debo tenerla en cuenta para muchas cosas. Es más, les tengo un dato. Ustedes conocen, no sé si recuerdan, cuando empezamos a estudiar en la universidad, hablaban de la vía óptica, la vimos desde el inicio, toda la vía óptica, y la vía no óptica, que utiliza el mismo mecanismo, utiliza eh, las mismas fuentes. Y gracias a eso, una persona que es ciega puede sentir si está de día o de noche. Puede sentir y saber de cosas que hay a su alrededor. O sea, puede ver sin ver. Esa es una de las cosas que ojalá nos hubieran entrenado, porque es hermoso usted ir a hacerle talleres a personas discapacitadas o invidentes, ayudándoles a utilizar esa vía no óptica que tenemos allí. ¿Sí? Es, esto es para estudiar. Entonces, también vamos, el pigmento macular, ya lo entendieron un poquito más a fondo, debemos estudiarlo. Solo sabemos que hay luteína, zeaxantina y mesozeaxantina, que casi esa que casi ni no la menciono. Y hay otros eh, células, corpúsculos y otras cosas a nivel retinal que las necesitamos entender perfectamente para ver cómo está trabajando la retina y qué podemos hacer. Algo que nunca se me olvidará, cuando estaba haciendo en ortovisión con la doctora que falleció hace poco, la doctora Lucía Sanín de Gutiérrez. Algo que decía a mí me parece tan hermoso y me marcó toda la vida y se lo agradezco cada vez que veo pacientes en los que aplico esa enseñanza de ella. Ella decía, aunque usted vea una retina que usted no ve nada. Usted dice, esta retina está dañada, no sirve. Usted a nivel macro no está viendo nada. Pero esas microfibras, esas células, estas, no todas están muertas. Hay unas que están vivas y usted debe trabajar esas pocas que hay allí, debe rehabilitarlas. Entonces nunca diga, yo no puedo hacer terapia aquí, no hay nada que hacer. De hecho, hay un caso con un paciente que lo desahuciaron visualmente de 38 años. Tiene una enfermedad pseudosantoma elástico y él lo desarrolló completo a nivel de su mácula. Y usted veía es unas cicatrices y unas alteraciones allá que ese hombre tenía huesa visual 22.000, me acuerdo que llegó en esa historia. Normalmente, nada que hacer, nada que hacer. Era cuñado de alguien ya llegado. Yo dije, no, trabajemos. Me acordé de lo que decía la doctora Lucia Sanín, pero él lo trabajé, además de algo de terapia, con filtros selectivos y adicional, lo principal. Le empecé a trabajar a nivel, fueron de mis primeros pacientes trabajando con la nutrición ocular. Ese paciente llegó a desarrollarme agudeza visual 20/100, creo que fue 20/100 en uno de los ojos, y logró llegar hasta 20/40 en el otro. Pero uno le tomaba la foto de retina, el oftalmólogo que me le tomó la foto y decía, oiga hermano, yo no sé usted por dónde tiene viendo ese paciente porque él no tendría por qué estar viendo. Y él conducía carro, gracias a ese tratamiento. 20/40 en un ojo, 20/100 en el otro. Gracias a eso se le devolvió visión a él. Entonces, vea qué tan maravilloso es esto, que entendamos como herramienta y lo integremos. La ciencia ya confirmó que la clínica intuye. El ojo y el intestino están dialogando. Esto lo tenemos en otra charla que les dimos sobre el intestino y microbioma y microbiota, pero para que veamos cuántas cosas tenemos por hacer. Los que están nuevos en el grupo, sigamos aprovechando porque allí nos vamos retroalimentando todos y que tengamos en cuenta esto, no solo es la degeneración macular, es la degeneración retinal, a quienes no nos llegan retinopatías miópicas, diabéticas, hipertensivas. ¿Sí? Vea, esta se la traje pues de otra charla, pero la traje porque estamos hablando de la misma retina, los mismos pigmentos, los mismos tejidos, y estamos hablando qué tiene que ver el intestino con la glicemia, con el tejido visual. Yo escuchaba al doctor Héctor Pérez Estepa, lo que nos hablaba de qué tan importante es, decía, si usted ve un daño allá a nivel retinal, por ejemplo en esta diabetes,
Lo mismo que usted está viendo en el ojo le está pasando en el riñón. Claro, es que no somos solo ojos, no vino para un par de gafas, no, estamos conectados con todo el cuerpo. Y si le podemos ayudar a nuestro pacientico a volver a ver, él nos lo va a agradecer toda la vida. Pero para eso nos toca aprender no solo a que él vea, sino nosotros aprender a ver lo que no se ve. Ese paciente no va a salir igual. Vas a aprender a ejercer mejor tu optometría, ¿sí? Y la satisfacción va a ser impresionantemente maravillosa. La retina envejece con el intestino, pero la retina también envejece por la radiación azul, la fotooxidación y todos los daños que se dan. Entonces, la pregunta es, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a dejar esos conocimientos allá guardados? Pues, ese es como el objetivo del grupo que nos pusimos, la doctora Clara Chamat, el ingeniero John López y el ingeniero Esteban Rosales y mi persona Jorge Pérez. Ese es como nuestra, nuestra propósito y razón de ser. Déjense retar, ¿sí? Que salgan de la zona de confort, de que se alineen con esas nuevas herramientas que hay para mejorar la salud visual de sus pacientes. Es como usted mandarle a su paciente a tomar chocolate y usted no tiene que estudiar un mundo de cosas para hacerlo, ¿no? Solo entender algo tan sencillo como esto que no es sencillo, pero es tan bonito, tan maravilloso y le va a devolver una vida entera a un paciente, va a ayudarle a hacerlo funcional. Pacientes que van a llegar el día de mañana a ser ciegos y que de pronto ya no lo serán porque usted entendió, leyó estas poquitas cosas que compartimos y las empieza a aplicar. Entonces, todos ustedes los que quieran seguir con nosotros, ya hay un grupo de optómetras que ha empezado a trabajar con nosotros y ha empezado a ver, dejo de compartir. Hay un grupo de optómetras que ya empezó a trabajar y están formulando y están logrando resultados, ¿sí? Los invitamos a ustedes los que quieran también para lo mismo. Nosotros los podemos asesorar en cómo hacerlo e ir creciendo. Incluso esto no es de envidia. Nosotros queremos que en cada país haya alguien representante. Ya tenemos alguien en Guatemala, hay alguien que trabaja bueno, con Venezuela y así. De hecho, muchos de ustedes yo quiero saludar a México, que los admiro, admiro al país mexicano, a nuestros colegas allá, porque ustedes son muy estudiosos. Uno los ve, son tremendamente estudiosos, juiciosos y se ven grandes adelantos en el desarrollo de la optometría allá. Los invitamos a que esté también. Entonces, quedan cordialmente invitados. Los que quieran se pueden comunicar por interno con nosotros, con los que estamos de administradores en el grupo de nutrición. mm, Clínica 360. ¿Sí? Si alguno tiene alguna pregunta, y nosotros lo estaremos guiando, no importa el país del que sea, porque estos tipos de suplementos ya eso ustedes los pueden adquirir en casi que en cualquier país. Están en 108 países y son muy asequibles. Imagínense que u- un frasco como este que les mostraba allí, de ese multicaroteno, le vale lo mismo que le valen las goticas de antialérgico al paciente, el mismo costo. Esta le duran 23 días, este le dura 3 meses. Y los resultados, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, es muy cierto. Entonces, ayudémosle a nuestros pacienticos. Si hay alguna pregunta, estamos atentos. Hay una pregunta del doctor Raúl Zavala. ¿Verdad? Buenas Hola, noches. doctor, ¿cómo estás? Bien, Preséntate. encantado, muy impresionado y motivado para poder participar con ustedes en el conocimiento y ver de alguna manera decirles que acepto el desafío de investigar más en esta área. Este, sí me interesa, tengo bastantes pacientes, estoy trabajando en una área tipo rural, no existe oftalmología, soy el único optómetra por aquí. Ya invité a varios jóvenes que se vinieran recién egresados, ya tengo otros dos que acaban de integrarse al pequeño pueblo que está creciendo, Palenque, Chiapas, en México. Reitero, no hay servicio de oftalmología, hay cerca de 11 municipios en esta zona que no tienen un servicio de salud de oftalmología y de optometría profesional, excepto por los que ya estamos aquí. Pero imagínese la diversidad de campo clínico que estamos trabajando con las limitantes que las circunstancias nos imponen.
Entonces, el poder sugerirles una vía de solución a través de la nutrición adecuada a nuestros pacientes va a ser una gran ventaja por pues la acotación que tienen de sus recursos. Uno los envía a los especialistas y no van. El poder asesorarles, indicarles o guiarles en cuanto a otra alternativa de solución va a ser muy productiva para su salud. Yo les agradezco a ustedes el haberme permitido acceder a esta conferencia, a esta pues, cátedra de ustedes y quiero incluirme como candidato a que me den la información y poder integrarme con ustedes. Muchas gracias. Qué bien, doctor Raúl Zavala. Y excelente porque en México necesitamos, allá hay bastantes y es maravilloso. Ahí acabo de poner en eh, se puede comunicar tanto con la doctora Clara Chamat como conmigo. El número que te puse es de Colombia más 57. Ok, Para los que necesiten es 314-893-9597. perfecto. Se parece línea caliente. Ok. Muchas gracias. ¿Cómo no? Eso. Y ya después nosotros los estaremos contactando. Tendremos una reunión ya, el grupo, las cuatro, con los tres o cuatro personas que integramos el grupo. Concretamos una hora, un horario en que nos podamos reunir y ya solucionar las dudas y les decimos cómo pueden iniciar fácilmente allá. Eh, y encantado, bienvenido, bienvenido.